Ok, entonces, este taller abriendo datos, abriendo posibilidades, introducción a datos abiertos del Estado, vamos a poder revisar algunos temas de la plataforma de datos abiertos, así como vamos a estar revisando el API, si quedan algunos temas técnicos, pero con el espíritu de transmitir de lo importante, ¿verdad? De crear un reuso y utilizar los datos como tal eh, para la creación como tal de valor y para explotar las ventajas que tienen los datos abiertos. Vamos a dividir esta presentación en tres partes, ¿verdad? Primero quiero presentar la plataforma de datos abiertos, contarles un poquito de la historia, de los desafíos que tenemos y mostrarles como tal, de forma muy interactiva, las nuevas funcionalidades, incluidas dos bien potentes, bien dirigidas a las instituciones como publicadores de datos. Luego sí quisiera mostrarles un poquito de la sección de reusos, ¿verdad? De cómo hemos creado esta vitrina para que los reusadores, bueno, en este contexto, un reutilizador, ¿verdad? Es la persona que utiliza datos abiertos para hacer un estudio, para hacer una startup, para hacer un aplicativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos usadores de datos en nuestro contexto se llaman reusadores, ¿verdad? Para que no nos vayamos a perder en el concepto. Y al final voy a construir un reuso, ¿verdad? Voy a utilizar datos que están públicos, unos del portal de datos abiertos, voy a cruzarlos con otros datos del INE y con otros datos eh, de la biblioteca del Congreso, utilicé algunos datos geoespaciales para, ¿verdad? Con este cruce, crear visualizaciones que nos permiten ver cosas que esconden los datos, porque en realidad esto es uno de de los objetivos claves cuando nosotros creamos reusos, ¿verdad? O uno de los objetivos que podría ser qué historia nos están contando los datos. Y vamos a ver por qué es tan potente, ¿verdad? Que nos permite hacer política pública a través de los datos, porque digamos, los datos por sí solos no nos dicen nada y como reusadores también es un compromiso de las instituciones o debería ser, ¿verdad? Hay que contar historias. Entonces, vamos a ver cómo estamos a nivel internacional. Pues en este año se publica el Global Data Barometer, digamos que es como tal esa medición más importante, ¿verdad? En cómo estamos a nivel de datos abiertos. Eh, y digamos que en promedio ocupamos el segundo lugar. Hay que hacer una apreciación acá y decir que esta medición solamente se hizo con países de Latinoamérica, África y el Caribe. Y esto ellos lo hacen con un objetivo porque en realidad este grupo de países somos los que mayores desafíos tenemos en la apertura de datos. Si bien, ¿verdad? Tenemos un segundo puesto que digamos que es muy positivo, ¿verdad? Que muestra que hemos avanzado en algunos temas igual seguimos teniendo desafíos, ¿verdad? Y tenemos teniendo desafíos porque los otros países ya han cerrado brechas respecto a nosotros. Ya se publican, por ejemplo, datos o conjuntos de datos sobre cómo se está gastando los dineros en los países, ¿verdad? Datos de contratación pública, digamos que ya viene a ser un común denominador en las políticas de los estados y en ese contexto, digamos que tenemos nuevos desafíos. ¿Verdad? Si bien se están publicando los datos, pues vamos a ver que hay desafíos en mejorar la calidad de los datos, ¿verdad? Publicarlos en buenos formatos, darles un respaldo legal con licencia, etcétera, etcétera. Ese desafío y también el que al día de hoy no tenemos conjuntos de datos que son importantes, ¿verdad? Que se abran para la sociedad y que todavía, digamos que no están abiertos. Casos en particular, el contexto de Chile, no sabemos quiénes son los dueños de la tierra, ¿verdad? No están en un formato abierto, no sabemos quiénes son los dueños de las empresas y otros grupos de conjuntos de datos ahí bien particular que tenemos el desafío de abrirlo. O sea, no solo abrir, sino también abrir con buena calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, obviamente esto es un ecosistema que vamos a decir, vamos a abstraerlo con que es un ecosistema de dos conjuntos de segmentos como tal bien particulares, ¿verdad? Instituciones públicas como publicadores de datos, pero también esos reusadores, ya lo vimos, ¿no? Estas personas que utilizan los datos para contar historias, para hacer investigación, para hacer innovación y obviamente también para ver cómo se están gastando nuestros dineros, ¿verdad? Todos los temas que tienen que ver con transparencia y eficiencia. Entonces, tenemos una serie de desafíos de forma transversal, ¿verdad? Uno de los principales es que obviamente todos estos skills de analítica de datos pues están en perfiles de personas que son escasos. Eso lo sabemos. Tanto para el servicio público, entendemos que casi no hay estos perfiles profesionales,
y los que hay pues, son costosos, así como el privado. Entonces es necesario, ¿verdad? Que como país revisemos ese tema. Es necesario que nuestros profesionales cuenten con esos skills, ¿verdad? Que nos permitan hacer toda la analítica de datos, porque obviamente detrás de esto subyace temas de preprocesamiento de datos, de alistar los datos. Bueno, tenemos la ley de protección de datos, entonces de anonimización, y todo este procesamiento pues exige alguna o algunos skills, ¿verdad? Un know-how que, ¿verdad? Es un desafío importante que tenemos. Otros temas obviamente tienen que ver con normativa, ¿verdad? O, por ejemplo, tener un modelo federado, ¿verdad? Tener estas ventanillas únicas que nos permitirían por lo menos agrupar en el portal de datos abiertos todos los conjuntos de datos abiertos del Estado, obviamente, para facilitar en muchas maneras, ¿verdad? Que los usuarios pudiesen encontrar la data. ¿Ya? Entonces, del lado de nosotros como publicadores de datos, ¿verdad? También encontramos muchos desafíos y tienen que ver mucho con la calidad de los datos, ¿verdad? Estamos conjuntos de datos que tengan buenas metadatas, buenos diccionarios de datos, ¿verdad? Para que se escriban de una forma bien importante, ¿verdad? Que cuenten con una licencia, bueno, y esto obviamente es una temática, digamos, que se podría abordar en otro taller, pero en realidad necesitamos mejorar la calidad de los datos, ¿verdad? Como publicadores. Y también lo que ya hemos hablado antes, necesitamos abrir los datos, ¿verdad? Abrir esos puntos de datos que vienen siendo demandados por la sociedad, ¿verdad? Nos falta eso. Y obviamente, del lado de los reusadores, pues es necesario también conocer a los reusadores, ¿verdad? Estimular el reuso, ¿verdad? Tanto del sector privado como desde la academia y la sociedad civil, ¿verdad? Para que tengamos vivo este medio ambiente, digamos, de datos abiertos, porque eso es un gran desafío, ¿verdad? Es como que pensamos a veces que solo es actualizar el portal de datos abiertos, pero no, ¿verdad? La iniciativa transparente es muy buena porque, digamos, que incentiva a los estudiantes a que hagan nuevos reusos, pero igual esto tiene que ser una política pública o debería ser una política pública porque obviamente entendemos que, digamos que hay mucho valor, tanto económico, ¿verdad? Como de transparencia y con temas de la academia en la utilización y la reutilización de datos, ¿verdad? Para crear valor. Entonces, vemos que es, tenemos desafíos constantes, ¿verdad? Y obviamente dentro de ese contexto, pues la Secretaría de Gobierno Digital aborda ciertos ítems bien particulares, ¿verdad? En los cuales nosotros abordamos parte de esos desafíos. Eh, bueno, aquí pongo muy en general qué hace la CGD y ahí aprovecho para saludar a todos mis compañeros, a todos mis colegas, ¿verdad? Que se enfrentan a grandes desafíos día a día. Y pues obviamente decirles que este trabajo que vamos a mostrar, que hemos realizado también, no solo viene de mi persona, sino de un grupo del equipo a los cuales pues aquí brando un fraternal abrazo. Pero en realidad nosotros sí abordamos ciertos desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles? Pues uno, claramente, nosotros desarrollamos y operamos plataformas, ¿verdad? En ese contexto, pues, la plataforma Datos Abiertos es una de ellas, pero también vemos el tema de crear la normativa, ¿verdad? De guías, actualmente tenemos un estándar de datos abiertos donde se tratan temas de calidad, ¿verdad? También se está trabajando en elevarlo a un nivel de normativa, ¿verdad? Para que, digamos, que sea, tenga un carácter más obligatorio de cumplimiento y bueno, y los temas de adopción también. Hablamos de estos skills, ¿verdad? Hay que transmitir ese conocimiento a nuestros, al sector público, ¿verdad? También a los privados, porque es necesario contar con esos skills para que este medio ambiente pues empiece a florecer, digamos, y que se empiece a crear valor a partir de los datos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una página de Wikiguías, ¿verdad? Donde se pudiese consultar el estándar de datos abiertos, donde vamos a revisar, donde se abordaron ciertos puntos, ¿verdad? De calidad de los datos. Estos ejes de acción también tenemos la adopción, tenemos un equipo de adopción, ¿verdad? Que siempre anda como dando, digamos que evangelizando sobre las distintas plataformas que nosotros tenemos y también un equipo de tecnología, ¿verdad? Donde nosotros vamos desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, como tal, ahora vamos a entrar al portal de datos abiertos, ¿verdad? Y el portal de datos abiertos, pues, en realidad, eh, como ya lo había dicho, dentro del contexto, pues, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Existen muchas ventajas de publicar datos abiertos si le damos valor a esos datos. Y nosotros ya hace un año lanzamos una versión de la plataforma de datos abiertos, una nueva versión.
Entonces, aquí es importante entender que todas esas nuevas funcionalidades que se agregan a la plataforma de datos abiertos y que vamos a revisar algunas el día de hoy, pues son levantadas, ¿verdad?, de mesas de trabajo con la academia, con otras instituciones, con la sociedad civil y donde se levanta esas necesidades, esos dolores más importantes, también haciendo un benchmark y mirando otras plataformas en el mundo, ¿verdad? Escogemos las funcionalidades que más podrían entregar impacto y las agregamos a nuestro nuevo portal de datos abiertos. Entonces es un trabajo, ¿verdad?, que siempre ha tenido como objetivo o revisando siempre los dolores que tienen nuestros usuarios. Entonces vamos a empezar a listar un poquito de estas nuevas funcionalidades y uno de los temas bien importantes que tenemos ahora es que tenemos una sección, si ustedes van a la plataforma datosgov.cl, ¿verdad? Tenemos una parte que se llama sugerencias de conjuntos de datos. Entonces, ¿cuál fue un dolor bien grande que nosotros encontramos? Eh, eh, un dolor bien importante que nosotros encontramos es que las personas no encuentran conjuntos de datos. Entonces nosotros aquí abrimos una sección, ¿verdad?, en la cual los usuarios nos dicen cuáles son esos conjuntos de datos que están demandando. ¿Ah? Y además agregamos digamos que esta funcionalidad de votos, ¿verdad?, para que otros usuarios puedan apoyar esa solicitud. ¿Sí? Entonces, bien importante. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, vimos que la estadística de delitos y detenciones era una información que, digamos que nuestros usuarios estaban demandando, ¿verdad? Y para este caso en particular, nosotros hicimos el requerimiento a la PDI y ellos lo publicaron al final, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá este conjunto de datos, esperemos que la plataforma ande rápido, fue muy bien, eh, nos empezó a entregar esta información, ¿verdad? Estadísticas policiales de la Policía de Investigaciones de Chile, ¿verdad? Entonces, fue un conjunto de datos que se abrió, ¿verdad?, a partir de las necesidades de los usuarios. Entonces, ya tenemos esta sección donde le abrimos, digamos, abrimos un canal para que todos nuestros reusadores, nuestros consumidores de datos, la ciudadanía pueda decirnos cuál conjunto de datos están buscando y no encuentra, ¿verdad? Y si ese conjunto de datos es apoyado a través de likes, ¿verdad?, funcionalidades de red social, pues nosotros hacemos un requerimiento a la institución dueña del conjunto de datos diciéndole, hey institución, hay una necesidad por este conjunto de datos, sería una buena idea abrirlo y bueno, y en algunos casos puntuales, pues ha servido. Entonces empiezan a agregarse nuevos canales de comunicación. Este es nuestro funcionalidad de sugerir conjuntos de datos. Eh, También hemos abierto la posibilidad de evaluar conjuntos de datos y esto es bien importante porque a partir de una pequeña encuesta, y esto nos va a servir mucho como publicadores de datos, ¿verdad? Nosotros podemos saber, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no tiene una calificación este conjunto de datos, pero lo hice con un objetivo y es que pudiésemos ver de qué forma se califica. Entonces, con tres breves preguntas sobre el conjunto de datos, ¿verdad? Nosotros pudiésemos puntuar algún conjunto de datos. Voy a responder estas preguntas, ¿verdad? Para que veamos qué pasa. Después de que tú haces el voto, pues ya tu conjunto de datos tiene una puntuación. Entonces, bien importante porque ya como publicadores de datos podemos, ¿verdad?, tener como conocimiento sobre cómo están nuestros conjuntos de datos, si están bien puntuados, ¿verdad?, si necesitamos mejorar la calidad, etcétera, etcétera. ¿No? También con información adicional como las descargas que está teniendo mi conjunto de datos. Entonces, esto es un parámetro así bien específico, bien concreto sobre si ese conjunto de datos que yo estoy abriéndole a las personas, pues es de alto impacto. Así que es una también de otras funcionalidades que se vienen o que se implementaron en el nuevo portal, ¿verdad? Importantísimo, la posibilidad de comentar conjuntos de datos. Esto también es abriendo esos canales que nos permitan, ¿verdad?, unir a los dos segmentos que tenemos de publicadores y reusadores, ¿verdad? Y para eso nosotros habilitamos, ¿verdad?, la posibilidad de que las personas pudiesen realizar algún tipo de comentario sobre los conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, esta operación de aeronaves de la Junta Aeronáutica Civil, ¿verdad? Los usuarios le hacen algunas consultas y personas de la misma institución, ¿verdad? Publicadores de datos, pues dan respuesta a eso.
Y esto es una parte importante de lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que tenemos como visión. Que nuestros publicadores, que nuestros reusadores empiecen a hablar, empiecen a conectarse para que esto sea un ecosistema vivo, ¿verdad? Y eso es un canal importante también para el mejoramiento de la calidad de los datos. Eso lo hemos visto en casos como el portal de datos de Francia, ¿verdad? Donde si vos te pones a ver un portal de datos allá, le hablan a los publicadores de que existe un error estadístico y bueno, y así se va mejorando la calidad de los datos porque existe una comunicación activa entre los dos segmentos. Así que súper ganadora esta funcionalidad y ustedes como publicadores, como ciudadanos, podemos hacer comentarios a los conjuntos de datos y digamos que los publicadores de datos pueden dar respuesta a los usuarios. Así que es una funcionalidad bien ganadora, bien importante que implementamos en nuestro portal de datos abiertos. Estadísticas del portal, esto no lo voy a mostrar, pero sí hemos agregado, hay una sección de estadísticas, ¿verdad? Que tiene que ver como cuántas visitas están teniendo, quiénes son las instituciones que más publican, cuántas visitas están teniendo los conjuntos de datos, etcétera, etcétera, que nos ayuda a ver cuáles son los conjuntos de datos de mayor impacto, ¿verdad? También es una nueva funcionalidad, la vamos a pasar rapidito. Y también hay estadísticas de institución, que esto sí es bien poderoso, ¿verdad? Porque voy o se agrega dentro de la misma institución, ¿verdad? O sea, tienes que ser una persona con perfil dentro de una institución y ¿verdad? Va a habilitar esta ventanita donde te dice cómo han sido visitados tus conjuntos de datos durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, ya estamos agregando, y esto fue una necesidad que escuchamos a ustedes como instituciones que nos decían que nosotros no sabemos si nuestros conjuntos de datos o cuánto impacto tienen nuestros conjuntos de datos. Bueno, aquí ya tenemos un panel, ¿verdad? De estadístico donde ustedes como institución pueden ver el impacto que están teniendo esos conjuntos de datos que publican. Entonces ya ahí ya empiezan a tener ideas de, ¿verdad? Digamos que el valor que están teniendo esos datos que ustedes están publicando, obviamente, a través de la medición de impacto en visitas. Y esto es muy bonito. Nosotros agregamos dos funcionalidades para las publicadores de datos, ¿verdad? Que nos ayudan a evaluar cómo está la calidad de esos datos que nosotros subimos. Y aquí sí me voy a detener un poco y les voy a pedir atención, porque es algo de las cosas que, en mi opinión, son, digamos que, entregan muchísimo valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agregamos una validación, ¿verdad? Que nos permite hacer una evaluación, digamos que en la forma en la que están nuestros conjuntos de datos y nos va a decir cosas como que hay un mal formateo en alguna columna, ¿verdad? O una columna no tiene nombre, etcétera, etcétera. Utilizamos una librería que se llama Frictionless por debajo en lo más técnico, pero que ayuda muchísimo a ver cómo está la calidad del conjunto de datos que estoy publicando. Y tenemos una validación con inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Que ya me hace una evaluación, ¿verdad? Ya más, digamos que en el fondo, ¿no? De cómo están mis conjuntos de datos, que no esté publicando data privada, ¿verdad? O protegida, de otros aspectos, ¿verdad? Más fuera de la forma de cómo están mis conjuntos de datos y pues es muy interesante, hay mucho esfuerzo aquí en lo que hicimos y bueno, me voy a tomar aquí un momento para que lo revisemos, digamos que en producción. Entonces aquí hay un conjunto de datos, obvio esto está privado, no lo van a poder ver, estamos eh, en un acto más demostrativo, ¿verdad? Y esto es un conjunto de datos donde yo subí un archivito, ¿ya? Entonces, si ustedes son usuarios de la plataforma, ¿verdad? Van a ser publicadores de datos, ¿verdad? Nos vamos al botón administrar y hay estas dos funcionalidades que agregamos que son validación y validación con IA. ¿Sí? Escogí este conjunto de datos muy sencillo, ¿verdad? Con algunos defectos para que podamos ver las funcionalidades. Entonces, esta es la primera validación que les decía, que es una validación de forma. Y, por ejemplo, en este caso en particular, para este archivo, me dice que la etiqueta en el encabezado de la posición 6 está en blanco. ¿Una etiqueta que es? Pues un nombre o una columna. Entonces, es importantísimo. Puedo darme cuenta, uy, se me olvidó la etiqueta o bueno, voy a revisar el conjunto de datos a ver qué pasa. Pero además, de esa validación tenemos la funcionalidad de validación con IA, ¿verdad? Esto sí, capaz se va a demorar un poco, ¿verdad? Porque es necesario que pase a este validador, ¿verdad? A este modelo de inteligencia artificial.
le estoy pasando en este momento el conjunto de datos, él lo va a estar revisando, ¿verdad? En línea, me va a hacer una serie, lo va a evaluar, ¿verdad? Con algunos criterios que le pasé, para luego devolverme una respuesta que va a ser bien importante en el contexto, porque me va a decir cómo, qué puntuación tiene de 0 a 10, ¿verdad? En estructura, en completitud, en coherencia y en algunos ítems o, digamos, temáticas en particular en el contexto de los datos abiertos que nos pueden dar una idea bien interesante de cómo está formateado mi conjunto de datos y como tal me permitiría en algún momento pues tener una evaluación. ¿Ya? Final, también te deja algunas recomendaciones que pudieses tú tomar para mejorar tu conjunto de datos. Así que me tomé el tiempo para mostrárselos así bien despacio, para mostrarlo ahí en caliente, para que podamos ver o para que podamos entender que ha sido, digamos que, bien interesante estas funcionalidades, ¿verdad? Y que ha venido a responder ese dolor tan grande que ustedes tienen de que al final es un poco complicado, ¿no? Bastante, yo diría como revisar sábanas de datos, sobre todo, obviamente, las instituciones que trabajan con estas sábanas que son masivas. Así que, bueno, es una ayuda eh, para esos casos en particular. Eh, bueno, así que tenemos ayuda para evaluar conjuntos de datos y ya mostré este de validación con IA. Y revisando estos temas, bueno, ya podemos pasar a mostrarles un poquito el tema de los reusos, ¿verdad? Hemos hablado un poco de los reusos, hemos hablado que los reusos, ¿verdad? Son todos estos trabajos en los cuales como materia prima tengo utilizo datos abiertos, ¿verdad? Y lo que se hizo en esta versión, en esta nueva plataforma de datos abiertos, bueno, que ya cumple un añito de ser lanzada, es que nosotros ya creamos una nueva sección de reusos, ¿verdad? Si ustedes quisieran, son un reusador, quiero subir mis datos, pues en realidad completar el formulario es muy sencillo. Lo único sí es que solicitamos la clave única por temas de seguridad, ¿verdad? Porque más que todo tiene que ver con no dejar abiertos, digamos que puntos de abrir nuestra plataforma por temas de seguridad, pero en realidad, aparte de eso, es llenar un pequeño formulario, ¿verdad? Y, bueno, con una evaluación muy sencilla, ¿verdad? Obviamente, las únicas evaluaciones que nosotros realizamos es de que no se utilice un lenguaje inapropiado, ¿verdad? Que no se publiquen datos privados públicos. En realidad nunca hemos rechazado ninguno, pero queda publicado tu conjunto perdón, tu reuso, ¿verdad? Entonces, como ciudadano, podrías tú venir acá y publicar tu reuso. Tenemos varios bien interesantes, ¿verdad? Desde un dashboard donde, donde se muestra cuánto dinero se está gastando en papel cada institución, ¿verdad? Hasta otros reusos, bueno, bien importantes, quiero promocionar algunos, ¿verdad? Pero entonces, en realidad, en esta parte de la presentación del taller, quisiera como que ahondar en la idea de que ya hay una sección de reusadores, ¿verdad? La idea sería irla mejorando, la idea sería agregando cosas, ir viendo las necesidades de nuestros realizadores, ¿verdad? Porque ahí está el fuerte o ahí vemos que hay una ventaja estratégica, ¿verdad? Que deberíamos tomar, que es el hecho de ocupar los datos y ocuparlos ¿qué? Para crear valor. Así que paso otra vez a la presentación, ¿verdad? Y tenemos varios reusos bien interesantes. Hay un análisis de establecimientos de salud, ¿verdad? Que es un aplicativo web bien interactivo donde se muestra, ¿verdad? Dónde están ubicados todos los hospitales, ¿verdad? Entonces, como que solo transforma lo que es registros de dónde están los lugares a pasarlos a un mapa, ¿verdad? Y que yo pueda entender, por ejemplo, cuáles son los hospitales que más cerca están a mi lugar de trabajo, donde yo vivo, pues para un ciudadano puede tener valor, ¿verdad? Tenemos también un visualizador de temperaturas extremas en Chile. Aquí dejé una imagen, es bien interesante que lo revisen porque obviamente la primera vez que yo vi el estudio, pues uno se da cuenta, ¿verdad? Que a partir de los años, no sé si vi bien ahí, ¿verdad? Pero la temperatura en realidad sí va subiendo y es digamos que es una visualización a partir de datos abiertos. Entonces ya estoy mostrando evidencia, ¿verdad? De que en realidad sí con el tiempo se va incrementando la temperatura, lo cual tiene impacto, bueno,
en muchas cosas, pero obviamente ya voy a entrar al reuso, que es eso como tal, ¿verdad? Evidenciar qué está pasando, encontrar valor, encontrar información oculta en los datos, bueno, esto lo hace muy bien. También tenemos un visualizador de de concesiones radiales en Chile, ¿verdad? Donde nos muestra, ¿verdad? Dónde están ubicados, cuáles son esos canales de radio, ¿verdad? Cuáles son las frecuencias. Bien interesante, ¿verdad? Para otros temas más técnicos, pero bueno, igual, obviamente, aquí en los reusos lo que queremos es volver algo muy transversal, que todos lo usen, dependiendo de cuál sea su perfil y cuál sea su área de conocimiento. Interesantísimo. Y hay otro también, unos mapas de una red pública de atención de enfermedades gástricas, ¿verdad? Que obviamente se segmenta más bien enfermedades gástricas y en qué lugares y en qué hospitales te los pueden atender. Otra vez te centras en una temática más específica y empiezas a entregar valor. Bien interesante también. Entonces, todos estos son conjuntos perdón, reusos que nosotros actualmente tenemos alojados en nuestro portal de datos abiertos en la sección de reusos y hay, por ejemplo, también temas predictivos, ¿verdad? Utilizar todos estos modelos de inteligencia artificial para poder hacer, por ejemplo, predicciones de enfermedades respiratorias para los próximos años, lo cual obviamente, si estoy dentro de la política pública, pues me ayudaría en temas, no sé, transversales, a tener mejor infraestructura, a poderme adelantar en ciertas cosas. Bueno, aquí hay un estudio de predicción de enfermedades respiratorias. Y bueno, o sea, la idea aquí es que está ese espacio, ¿verdad? Puedo subir mi recurso allá, puedo encontrar información bien interesante allá y obviamente, otra vez lo digo, el foco, ¿verdad? De ahora en adelante, pues lo vemos ahí el valor, ¿verdad? Obviamente, como publicadores tenemos que abrir datos, tenemos que mejorar la calidad de ese desafío. Es un desafío, obviamente, pero también tenemos que impulsar a que haya reusos, ¿verdad? Que se utilice esa data, ¿no? Si bien como publicadores me esfuerzo en mejorar la calidad de los datos, ¿verdad? En subirlos en un buen formato, en garantizar que se puedan ser usados, pues también es necesario que le toquemos la puerta a la academia, a la sociedad civil, a los ciudadanos, para que se apropien de los datos y empiecen a crear y dar nuevo valor. Así que pasamos esta segunda parte, ¿verdad? Que tenía que ver sobre todo con temas de reusos como tal, ¿verdad? Y digamos que esa oportunidad crítica que nosotros estamos viendo en enfocarnos ahí para entregar mejor valor. Con esto paso a la tercera parte de mi taller, ¿verdad? Que ya es mucho más práctico. Otra vez repito, este material, tanto la presentación como el Jupyter Notebook, va a ser compartido. Entonces, bueno, para que si alguien está más interesado en revisar esto, entonces pueda revisar también el material que te vamos a estar compartiendo. Bien, vamos a abrir este Jupyter Notebook. Bueno, no sé, pues la gente que no es de datos, pues un Jupyter Notebook simplemente es como este librito que me permite, ¿verdad? Combinar texto con código y que me puede mostrar ahí mismo los resultados. Así que se vuelve bien interesante en estos conceptos académicos o de taller porque me permite ver, ¿verdad? Ejecución de código en tiempo real, lo cual pues es muy adecuado para talleres, la parte académica. Y bueno, esto es un contexto bastante adecuado, pero en realidad, bueno, es un libro que me permite escribir código, digámoslo allá. Yo utilizo esta plataforma Colab de Google, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en realidad no se asusten. El objetivo no es como entrar en lo técnico, sino más bien, o sí un poquito en lo técnico, pero sí más bien entender el valor que puedo yo encontrar en los datos. Eso como primera parte. Entonces, API de SICAM, ¿por qué pongo esto? Porque la plataforma de datos abiertos se basa en un software que se llama SICAM. SICAM es el software que utilizan la mayoría de países, ¿verdad? Para abrir los datos. ¿Y por qué lo utiliza la mayoría de los países? Bueno, porque alberga o contiene varias ventajas, ¿verdad? La primera y más principal, o sea, bueno, hay varias principales, pero bueno, es una plataforma de código abierto. Es decir, que a partir de ese motor, digamos, que se entrega, tú puedes agregar nuevas funcionalidades y, y adaptar, digamos, que la plataforma a países en particular, como tal, a determinados contextos. Obviamente, eso lo vemos en nuestra plataforma de datos abiertos, donde nosotros tenemos
login con clave única, ¿verdad? Tenemos algunas integraciones con otros productos, como el codificador, ¿verdad? Que es un aplicativo que tenemos en la Secretaría de Gobierno Digital que entrega un identificador único a cada institución. Y bueno, y muchas más cosas que vimos, ¿verdad? Entonces, re ventajoso, tiene muy buenas ventajas que se permite personalizar, pero además una de las autoridades que está, ¿verdad? En la construcción de este software es la Open Knowledge Foundation y es una de las grandes autoridades, digamos, que en el contexto de datos abiertos y eso permite, ¿verdad? Que digamos, que casos de uso de buscar un conjunto de datos, descargarlos y otros casos de usos bien particulares en estos contextos, pues se hagan de la mejor manera. Así que muchas ventajas tiene. Y una de las ventajas es que tiene un API súper potente, ¿verdad? Y todo lo que ustedes puedan hacer, digamos que en la parte web, excepto algunas cositas chicas que nosotros le agregamos, pueden hacerse a través del API de SICA, ¿verdad? Entonces, lo pongo acá porque sí, tenemos mentes curiosas acá, reusadores, pues revisen toda la documentación de SICAM porque hay muchísimos endpoints, hay muchísimas cosas que yo puedo hacer tanto como publicador como consultor o reusador de datos. ¿Ya? Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y para esto, pues les voy a mostrar que hay primero un endpoint, ¿verdad? Que me puede a mí listar cualquier conjunto de datos. Que es este que está acá, ¿verdad? Que es endpoint que es el packet list. Y yo lo podría, por ejemplo, poner directamente en mi navegador sin ningún problema, ¿verdad? Y que me va a listar todos los conjuntos de datos que estén obviamente en un formato más de máquina, más leíble por una máquina, en un formato JSON, pero obviamente para las personas que trabajamos con software, ¿verdad? Que van a ser normalmente las personas que hacen todo este procesamiento de datos, pues es muy adecuado. Entonces, simplemente, bueno, voy a descargar las librerías con esta primera parte, pues, con las que voy a trabajar. Pues simplemente en esta primera parte lo que hice fue, ¿verdad? Traerme la respuesta de ese endpoint, que lo que le estoy diciendo es, lísteme todos los paquetes, todos los conjuntos de datos y muéstrame algunos ejemplos. Le estoy diciendo aquí. Bueno, aquí. Entonces, la idea es de que ya tengo un endpoint, ¿verdad? Existen endpoints que nos listan todos los conjuntos de datos, ¿verdad? Entonces, ahí ya estoy mostrando que hay varias formas de trabajo, ¿verdad? No solo la parte web, sino que puedo utilizar el API de SICAM, ¿verdad? El API de la plataforma de datos abiertos para realizar algunas tareas. Bueno, pero por ejemplo, aquí le voy a decir, ¿cuáles tienen la palabra COE? Pues simplemente, obviamente, siempre voy a utilizar pandas, ¿verdad? Que es, digamos que esta plataforma escrita en Python, perdón, es que esta librería que es muy conocida, ¿verdad? Dentro del mundo del procesamiento de datos, pero bueno, no vamos a andar en eso, pero yo utilizo siempre pandas como para, en este caso, realizar un filtrado, pero es como si fueras a tu Excel, ¿verdad? Hicieras un filtro y pusieras COVID, pero yo le puedo poner, por ejemplo, salud también. Lo voy a correr con salud y me va a mostrar todos los conjuntos de datos que tengan salud. Entonces yo podría hacer una búsqueda filtrada, ¿verdad? Sobre si existe algún conjunto de datos de mi interés, ¿verdad? Con unas poquitas líneas de código, así que bien interesante. Pero bueno, lo que yo quiero hacer y para el reuso es trabajar con atenciones de urgencias respiratorias, de causas respiratorias, ¿verdad? Que es un conjunto de datos que publica el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y que tiene que ver como que con registros de qué hospitales atendieron tales urgencias respiratorias, ¿verdad? De eso lo vamos a ver acá. Y lo primero que voy a utilizar es un segundo endpoint, que es el packet show, ¿verdad? Que me va a mostrar información, metadata, ¿verdad? De ese conjunto de datos llamado atención de urgencias respiratorias. Y bueno, aquí la idea también es muy demostrativa, demostrar que obviamente si le pido eso, pues me va a entregar un montón de metadatos, ¿verdad? Según mis necesidades que yo tenga, de saber cuándo fue actualizado, cuándo fue creado, quién lo hizo, qué archivos contiene el conjunto de datos, etcétera, etcétera, pues es bien interesante, ¿ya? Pero para el taller solo quiero mostrarles que existe, que lo puedo utilizar, ¿verdad? Y aquí puedo extraer varia información de contexto. Entonces acá en realidad me dice que hay dos archivos, ¿verdad? Que uno es como el diccionario de datos, muy bien, muy buena práctica, contiene este conjunto de datos un diccionario de datos, es decir, que describe, ¿verdad? Cada uno de los campos que tiene la base de datos, bien importante, y
otro archivo donde contiene los datos como tal en formato Parquet, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces asusta un poco el formato Parquet, pero en realidad es bueno. En contextos determinados donde yo tengo bastantes registros, pues guardarlos en un formato CSV pues, se vuelve muy pesado, ¿verdad? Y el Parquet, digamos que el Parquet en esos contextos, pues es muy buena opción para utilizar. Entonces, en realidad, me dices esta información de metadatos que existen dos, entonces lo voy a revisar como tal el diccionario de datos primero, ¿verdad? Entonces aquí simplemente hice un preprocesamiento para mostrarlo mejor, ¿verdad? Utilizando pandas. Pero bueno, el objetivo acá es que puedo ver el diccionario de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, el establecimiento glosa me dice que los valores pueden ser un texto libre, ¿verdad? Que es una columna de tipo texto, que el número de caracteres puede ser hasta de 250 y me muestra algún tipo de detalle. Entonces, esto por cada una de las columnas que componen mi dataset. Entonces, bueno, bastante interesante, ¿verdad? Eso es calidad, eso mejora mucho la calidad de los datos porque en realidad pues ya empieza a describirse en sí mismo cómo está el conjunto de datos y eso es bien importante para la gente que trabajamos con reusos, ¿verdad? Con datos. Y bueno, muy buena práctica, tiene que ver mucho con la calidad de los datos y que me pueden ayudar mucho a entender cómo está mi conjunto de datos. Listo, yo como reusador revisé cómo está el diccionario de datos, más o menos entiendo, ¿verdad?, de qué se trata ese conjunto de datos y ahora sí, miren que voy a leer el archivo parquet. Quizás aquí se muere un poco porque estos archivos son un poco grandes, pero hay que mostrar, no se demora nada. Pero aquí mostrarles lo importante que, o lo versátil que es utilizar Pandas, ya que en una línea de código, ¿verdad? Me transformó ese archivo que está en Parquet en un data frame, ¿verdad? Que ya es un formato bastante utilizado y me sirve mucho para leer. Y me mostró, digamos que las primeras registros del dataset. Entonces me puedo, no sé si lo voy a volver, más bien lo vuelvo un chiquito y nos vamos corriendo hacia la derecha, pero en realidad cada registro de esos pues tiene el nombre del hospital, ¿verdad? La región a la que pertenece, el código de la comuna como tal, eh, etcétera, etcétera, qué tipo de nivel de atención es, hasta la latitud y la longitud de establecimiento, el nivel de complejidad, etcétera, 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 y nos dice, bueno, el número de atenciones que tuvo, ¿verdad? Para niños de menores de 1 año, entre 1 y 4 años, entre 5 y 14. Bueno, información bastante interesante, ¿verdad? Y el tipo de causa. Podría ser influenza, neumonía, COVID, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, bien interesante ese conjunto de datos. Vamos a ver qué puedo hacer con esta línea. Simplemente quisiera ver cómo entender mejor como tal el conjunto de datos, ¿verdad? Y estoy viendo qué columnas tiene, ¿verdad? El tipo de dato. Y acá, pues, con esta segunda línea, que es un descript, pues ya me va a entregar mayor información sobre cada una de las columnas, ¿verdad? Puede dar temas, no sé, de la media, del valor mínimo, del valor máximo, etcétera, etcétera. Bien interesante, ¿ya? Obviamente para lo que es de tipo texto, pues te va a llenar de NaN, que no aplica, ¿verdad? Pero para otras columnas, pues ya te empieza a entregar la data, lo cual, obviamente, para el preprocesamiento de cualquier tipo de información, es información muy valiosa, ¿ya? Obviamente no es el espíritu del taller entrar en esto, pero todos, no sé, o entrego información de que el preprocesamiento de los datos, pues, es al final una de las tareas más importantes en esto, ¿no? Y sobre todo ahora en la inteligencia, con el uso de modelos de inteligencia artificial, pues, es clave tener buena data. Entonces, esta información nos ayuda mucho a saber si este conjunto de datos tiene buena calidad y bueno, entonces, digamos que Panda y este tipo de herramientas nos ayudan a poder observar cómo está esta información. Ahora quisiera saber las causas, ¿cuántas causas hay? ¿No? Entonces, en mi análisis, ¿verdad? También viendo un poquito las causas, pues ya voy viendo que estas son las causas, ¿verdad? Y que hay este número de registros por cada una de las causas. Entonces ya vemos que es un conjunto de datos en este contexto, ¿verdad? Que tiene bastantes registros, bien importante, pues eso es bien importante contar con harta y buena data, pues ayuda mucho a los modelos
de inteligencia artificial, por ejemplo, a entrenarse, ¿verdad? Sobre todo los que utilizan redes neuronales, bueno, tampoco la idea es entrar allá, pero todos o las personas que nos movemos en este contexto sabemos que lo importante que es contar con data, ¿verdad? Para poder crear un modelo y sobre todo estos modelos generativos, las redes LSTM, bueno, estos conceptos que son más bien de mucho nicho, pero obviamente es un conjunto de datos. La idea es bien robusto, bien grande, ¿verdad? Y que nos va a permitir realizar o mostrar o tener un buen digamos que, buena materia prima para hacer cualquier tipo de preprocesamiento. Entonces, en realidad, cuando hablo de reuso, solamente, ¿verdad? La tarea de llevar una información de una tabla a una gráfica, ¿verdad? Ya da mucho valor. Entonces, simplemente, miren, con estas líneas he creado un gráfico que me muestra el número de causas por año, totales por año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver que ya nos muestra información, ya nos empieza a contar una historia este gráfico, ¿verdad? Entonces nos dice que en el año 2020, pues nosotros tuvimos una disminución de tensiones, ¿verdad? Todos sabemos por qué. Entonces, todos sabemos cuál es el contexto y más o menos tenemos una idea de qué pudo pasar. Pero en realidad, lo que me lleva acá, lo que les quiero transmitir es que, claro, una cosa es ver una sabana de datos y otra un gráfico de estos, porque aquí ya empieza, ¿verdad? Los datos a contarme una historia. Y eso es bastante relevante. Y eso tiene que ser el espíritu. Entonces, no necesito hacer un reuso tan profundo. Con el solo hecho, ¿verdad? De mostrar gráficos, ya empieza a contarme historias. ¿Verdad? Y ya es como tal un reuso. Entonces, bueno, esa es la idea. Sencillo, ya me empieza a contar una historia de algo que pasó en el 2020, pero adicional a esto, ahora quisiera yo ver, bueno, y si lo separo por regiones, ¿no? Entonces, aquí ya también me está mostrando, obviamente aquí ya vemos que hay datos que todos podemos entender por lógica, ¿verdad? Porque en la región metropolitana haya más casos, pero bueno, otra vez, los datos o las gráficas ya me empiezan a contar, mostrar más información. Simplemente quise mostrar por región cuántos serían los casos en total. ¿Ya? Bueno, vámonos un poquito más específico, vámonos por comunas. Entonces, por un lado saqué cuáles son esas comunas que más casos tienen. ¿Ya? Entonces, puedo ver Puente Alto, San Bernardo, Talca, La Florida. Bueno, este es el top 10 de las comunas que más urgencias empiezan a presentar, ¿verdad? Pero también les voy a mostrar cuáles serían las 10. Ahí vemos que Chuquén sería una de las comunas menos casos, capaz es, es una comuna muy pequeña. Eh, Se están registrando por año. Pero bueno, esa comparación sentí que no estaba tan buena porque en realidad, obviamente siempre la región metropolitana, ¿verdad? Va a mostrar una mayor cantidad de casos simplemente porque viven más personas ahí, ¿verdad? La capital del país. Entonces, dije, ¿y si lo normalizamos? Hagamos esta comparación, pero hagámosla por número de habitantes, ¿verdad? Y vemos en realidad eh, cuál comuna por número de habitantes está mostrando mayor cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, vamos a normalizar. Eso es como una tarea de normalización. Y para ver eso. Entonces, aquí empecé mi primer cruce, ¿verdad? ¿Y con qué lo crucé? Con datos del INE, de estadísticas sociales. Ellos tienen unas proyecciones que vienen en un CSV. Aquí dejé la URL, ¿verdad? Y dentro de esa población, pues voy a sacar para el 2000, para un año en particular, no recuerdo qué año fue que saqué, capaz por acá está en el código, pero, ¿verdad? Normalizados los datos, ahora quiero normalizar, ¿para qué? Hacer una comparación más equitativa, ¿verdad? Por número de personas voy a ver cuáles son esas comunas que más casos, ¿verdad? Presentan. Entonces, bueno, aquí se va a demorar un poquito, sí, sí, porque obviamente va a descargar ese conjunto de datos, ¿verdad? Que se encuentra en el INE en un formato CSV. Va a realizar va a unir los dos conjuntos de datos y al final obviamente va a preprocesar para entregarnos la información. Y aquí ya
normalizados, sí, ya hay como una estadística más equitativa de cuál en realidad sería la comuna por número de habitantes que más casos tiene, ¿verdad? Entonces ya estoy viendo que estas comunas sí en realidad, pues, obviamente, contienen más casos digamos que moliendo un poquito más la información, ¿verdad? Como que ya puedo, ya me está contando otra historia los datos, ¿verdad? Si hago este tipo de procesamiento, ya puedo ver que bueno, hay comunas que en realidad sí se podría entrar como a revisar, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Porque en realidad, por número de personas, sí me está mostrando algo, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, y también las que menos casos, ¿verdad? Se presentan en ese contexto, en un contexto más normalizado, ¿verdad? Y pues bueno, ahí ya vemos que hay en realidad ser comunas de la región metropolitana y bueno. Eso es la idea del investigador, ¿verdad? Eso es uno de los principios del investigador, que se empiece a correlacionar qué está pasando, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones de que mi comuna tenga tanto o tenga menos, ¿verdad? Tendrá que ver, por ejemplo, con la calidad del aire, tendrá que ver, yo qué sé, con los sistemas de vacunación y por eso es que necesitamos más data, ¿verdad? Porque en realidad yo quise en un momento poderlo hacer una comparación con la calidad del aire de las comunas pues no encontré un conjunto de datos, ¿verdad? Que me pudiese o que yo pudiese preprocesar de forma sencilla para poder hacer ese cruce y ver ese tipo si hay algún tipo de correlación, porque eso ya nos permitiría, ¿verdad? Como que poner el dedo en la llaga, decir, ¿verdad? O mostrarle a nuestras autoridades que sí en realidad existen causas, ¿verdad? Que son o que están bien correlacionadas con algunos efectos y bueno, desde ahí se podría hacer política pública. Ese es el gran desafío que tenemos como rehusadores. Pero bueno, no lo encontré y lo que sí quise hacer es, bueno, miremos, ubiquemos, ¿verdad? Este número de casos normalizados en un mapa para poder ver cuáles son como esas regiones que menos casos tienen, menos urgencias hay respiratorias y cuáles son los que más. Para eso, utilicé de la Biblioteca del Congreso, ¿verdad? Una data geoespacial, ¿no? Data geoespacial es que obviamente describe mapas como tal, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a subir, que subirlo, denme, por favor, es este como unos puntos, sí, se va a demorar un poquito en subirlo, ¿verdad? Pero también utilicé información pública, es información pública, obviamente hay que hacerle un preprocesamiento, pero en realidad lo que quiero hacer ahora, como les comenté, es, bueno, quiero verlo en un mapa, eso que está pasando, quiero ver en un mapa que me diga cuáles son las comunas que más casos críticos tienen para ver si puedo encontrar algún tipo de relación, ¿verdad? Una correlación sobre si hay regiones que, que- que muestren un comportamiento en particular o si hubieran, bueno, quiero que la misma data me cuente la historia, ¿verdad? Entonces, para eso, obviamente, yo empiezo a tomar varias fuentes. En este caso ya vamos en que tomé proyecciones de población, que tomé datos del Ministerio perdón, de Salud, ¿verdad? Y ahora pues lo utilizo con data geoespacial, pero en este caso solamente lo hice como para encontrar un mapa que tenga una visión política de Chile y desde ahí pues poder mostrar o que me muestre más bien el gráfico a mí si puedo encontrar algún tipo de correlación con algo más, ¿verdad? Eh, Obviamente, la idea de este rebuzón no es o sea, es más bien que ustedes pudiesen ver cómo, ¿verdad? Con este ejemplo se podrían hacer muchas cosas más, pero en realidad, pues, obviamente, este trabajo está sujeto digamos que no tiene una rigidez o una revisión estricta desde la academia, ¿no? Simplemente es algo que yo quería mostrar. Pues aquí simplemente leí el dato y desde aquí ya empiezo a generar los mapas. Se demora un poquito para indexar, ¿no? Pero en este caso, pues ya, como les dije, la idea del espíritu fue de ver, ¿verdad? Vamos a ver si podemos movernos un poquito. Oh, listo. Entonces, generé un mapita, ¿verdad? Se nos está viendo también, ¿verdad? Pero dejé en rojo las comunas, el 10% de las comunas
que más urgencias tienen normalizadas, ¿verdad? De salud, y en amarillo las que no. Pues puedo ver, bueno, que en el norte hay unas que casi que no tienen, ¿verdad? Ojo que está normalizada, ¿verdad? Y en rojo, obviamente, ya empiezo a ver que esas comunas que empiezan a tener más casos como tal, ¿verdad? Entonces ya empiezo a ver cosas, por ejemplo, esta región de acá parece que pareciera que estuviera muy bien, ¿verdad? Hay otras regiones que no tanto, que empiezan a mostrar ¿qué? Muchas más urgencias, ¿verdad? Y quizás, bueno, si yo quisiera profundizar más en un tipo de estudios como este, en un reuso, pues lo que debería hacer es ver la calidad del aire, ver la política de vacunación, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo pudiese correlacionar para ver en cuáles aspectos, ¿verdad? Y desde la política pública se pudieran hacer cambios para mejorar este tipo de índices. Entonces, en realidad, este es el primer mapa. En el segundo dije, bueno, lo voy a poner, voy a pintar todos voy a pintar como tal todas las municipalidades, ¿verdad? Entonces, de rojo a verde. Entonces, de rojo puse las comunas que más casos de urgencias atendían, y más tirado el verdecito, ¿verdad? Las que menos. Entonces, obviamente, también ese gráfico nos empieza a contar alguna historia, ¿verdad? De cuáles son las regiones, las más en verdecitas, pues es donde menos casos hay, ya se tornan amarillas y rojas, pues empiezan a ser comunas que donde se atienden más casos. Y bueno, obviamente la idea no es concluir aquí nada, la idea era como mostrarles eh, eh, que se pueden hacer cosas de impacto, cosas poderosas, ¿verdad? Que teniendo datos y bueno, obviamente desde lo técnico también hay que tener su conocimiento, pero en realidad, aunque tengo mucho contexto, la mayoría de código que se generó acá, pues lo hice charlando con la inteligencia artificial y me iba diciendo qué haciendo y yo le iba haciendo mis observaciones, ¿verdad? Siempre hay que tener contexto y bueno, esto al final se fue creando de una forma muy interactiva y muy rápida. ¿Verdad? Si yo quisiera, bueno, esto fue un análisis que se hizo durante todo el tiempo, pero bueno, al final quise ver qué cosas o qué pasa para el 2025. ¿Verdad? Entonces, simplemente acá estoy haciendo lo mismo, solamente que me estoy centrando muy en el año actual, con los datos que tenemos sobre el año actual, y vamos a ver qué conclusiones se arrojan. Se demora un poquito, tengámosle paciencia. Y, y bueno, acá me muestra el top 10, ¿verdad? De mayores casos, el top 10 de menores casos, ¿verdad? Y un gráfico de rojo a verde igual, ¿verdad? Donde en el año 2025, pues obviamente se ve mejor que otros años, ¿verdad? Se ve que hemos abordado de alguna forma mejor, porque si ustedes pueden ver, está más verdecito que rojo o amarillo. Eso también nos cuenta una historia, ¿verdad? Subyacente que podríamos nosotros ir a revisar o a buscar. Pero bueno. Eso, eso les quería mostrar, ¿verdad? Así se construye un reuso. Obviamente, como les dije, esto no tiene una revisión académica, ni tiene ningún tipo de rigidez desde la investigación, pero el objetivo era poder mostrarles, ¿verdad? Cómo la facilidad, digamos, versatilidad de a través de los datos poder, y aquí no utilicé modelos de inteligencia artificial, que en otros talleres lo hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Solamente a través de cruzar datos espacial, de datos de los ministerios, lo que vimos, ¿verdad? Y a través de visualizaciones, pues, ver cómo los datos nos dicen cosas y cómo, bueno, es importante lo que nos dicen, si lo tomamos en serio, si lo llevamos a las políticas públicas y bueno, con eso terminaría la presentación y podemos dar, no sé, espacio a preguntas que puedan tener. Bien, pueden dejar sus preguntas en el chat o derechamente abrir el micrófono y contarnos acá. Aquí, de hecho, hay una de Leonardo Pérez. Si tienes pensado más adelante en el portal, quizás tener un repositorio de modelos y códigos abiertos como Kaggle. Para el ejemplo del mapa, si se alcanza por tiempo, ¿podría visualizar si existen clústeres de alguna enfermedad? Eso es lo que nos escriben en el chat.
como tal, la plataforma de datos abiertos es un repositorio, ¿verdad? Pero ya obviamente tener un repositorio, y es como Kaggle, digamos, al final. Lo que pasa es que más bien, eh, si me dices si tiene pensado, la herramienta ya está. En realidad, el portal de datos es una plataforma donde, como instituciones, ojo, no las personas, las instituciones, pueden subir cualquier tipo de conjunto de datos. Entonces, como que la herramienta está, es un repositorio como tal, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente Kaggle está más orientado, ¿verdad? Hacia allá. Y pues el objetivo sí podría ser, ¿verdad? Pero obviamente tenemos en estos momentos otras urgencias, digamos. Pero sí, sí, sí es bien interesante lo que dices porque sí, en realidad podríamos ver. Sí, ¿podrías visualizar si existen clúster de alguna enfermedad? Pues lo podría, ahora en vivo no lo voy a hacer, pero si tienes si te voy a compartir el notebook, sería que hagas un tipo de filtrado nomás. O sea, yo en este caso, pues obviamente lo abrí para todos, pero en realidad se podría, simplemente tendrías que en algún momento filtrar por la enfermedad que quisiera revisar y podrías hacer el mismo tipo de análisis. No lo voy a hacer ahora, pero como te comenté ahora, comparto el código, ¿verdad? Sería revisarlo nomás y yo me imagino que ajustando una línea, haciendo el filtrado por enfermedad, pues se viene a más, solo que como los dije, no es este el espacio para hacer cambios. He visto la luz y se está ocupando Power Query para obtener. Ah, sí, sí, yo creo que no sé, esto me pasa a mí, lo aprendí, aprendí pandas y es como otra cosa, ¿no? Como ver la luz. Bacán. Eso, no sé si me parece que pasé las preguntas. No sé si alguien más tiene algo más que comentarnos. Dicen, ¿existen solo formatos de descarga? Han pasado a subir formatos controlados. Ya. El tipo de formato, en realidad el tipo de formato inicial, ¿verdad? Lo define la institución. En realidad nosotros mantenemos como tal el portal, pero son las instituciones las que, ¿verdad? Las que suben su información en el formato que ellos eligen. Entonces, en ese orden de ideas, sí debería existir una normativa que nos obligue a subir la calidad de la data que subimos, o sea, que no nos permita, si mi data es tabular, subir en un PDF. Y en eso o sea, en eso venimos avanzando, ¿verdad? Tampoco es objetivo hablar de cuáles son los avances, pero debería haber una norma. El software de SICAM, ¿verdad? Es bien interesante porque si vos lo subes en un formato abierto, es decir, en CSV y otros en particular, él permite hacer la descarga transformada. Es decir, si la institución lo subió en un CSV, ¿verdad? Él permitiría descargar, esto creo que lo puedo mostrar, lo podría descargar, la institución lo podría descargar en otro formato. Entonces, es algo así lo que tú me dices donde tenía no sé si están viendo mi pantalla, pero bueno, tenía acá, ¿verdad? Yo lo subí en un CSV, el conjunto de datos. Este fue el que subí esta mañana para mostrarles esta aplicación de inteligencia artificial, pero lo subí en CSV y él sí me lo permite descargar en otros formatos, ¿ya? Entonces, como tal, la responsabilidad en estos momentos, tomado la foto a 28 de noviembre, pues de los formatos que maneja la institución es como tal de la misma institución. Así que eso. Dice, estaba revisando los datos disponibles en datos y en varios casos, claro, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿verdad? Eso tiene que ver con la calidad de los datos. Y es un dolor fuertísimo que tenemos, porque ninguna o sea, si no es por ley, ninguna institución está obligada a compartir datos. Eso es lo que nos pasa ahora. Todo tiene que ver con buenas voluntades actualmente. Entonces, parte de mejorar la calidad de los datos es que las instituciones mantengan sus datos. Entonces, obviamente, esto es un portal de datos que ya tiene 3 generaciones, que tenemos conjuntos de datos desde el 2015, pero obviamente hay un cambio de gobierno, se pierde la línea, ¿verdad? Las instituciones dejan de publicar, pero lo que nosotros hacemos es tratar de mantenerlos con el tiempo, porque eso también es tema de calidad, tener una URI permanente en el cual el conjunto de datos viva
en el tiempo. Sí, por eso vos ves datos del 2015 y no ves más, ¿verdad? Pero entonces es parte de la normativa y los desafíos que yo había tomado que había nombrado al principio de la presentación. Hay que mejorar la calidad de los datos y la calidad de los datos tiene que ver eso, hay que mantener los datos, hay que subirlos en una calidad adecuada, digamos. Tienen que tener los metadatos adecuados, el estándar, en el estándar ya revisamos algunos tipo de estas cosas, pero en realidad es un desafío, no como tal del portal, sino como tal de una política pública más integral, ¿verdad? Se necesita voluntad, porque en realidad esto, habíamos hablado, ¿verdad? Las instituciones tienen problemas para hacer esto, mantener datos no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Uno, porque, o sea, sí, sabemos que si no estamos obligados a compartir, pues viene a ser algo secundario, ¿verdad? Pero también porque procesar datos es complicado. Tenemos una ley de protección de datos, ahora hay que tener cuidado, no se pueden publicar datos protegidos, datos privados, ¿verdad? Entonces, se necesita perfiles que hagan esto, perfiles que sepan anonimizar datos, bueno, que lo sepan preprocesar. Entonces, en realidad, varios desafíos allá. Dice, ¿se puede encontrar datos de calles, pasajes reales por comuna y año? Me parece que no están en el conjunto, en el portal de datos actualmente, pero por ahí yo los he visto, si no estoy mal, en el INE y los he visto también, creo que en alguna plataforma de desarrollo social. Actualmente no están. Y otra vez volvemos a la calidad, ¿verdad? Porque en realidad deberíamos tener un modelo federado. O sea, no debería yo tener que buscar en otro portal, ¿verdad? Información sobre data que está pública y que es abierta a la nación, sino que debería haber un portal único. Y eso tiene que ver con normativa, y eso tiene que ver con esos desafíos que tenemos, que yo lo había nombrado, de contar con un modelo federado. Gracias, don Jorge. Entonces, eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí encantados de poderle responder. Yo creo que no hay más preguntas, Jorge, pero les vamos a mandar el material y si hay alguna duda muy puntual que quiera resolver algún servicio, lo vamos a dejar contactado contigo, ¿ya? Con mucho gusto estamos acá, o sea, nosotros feliz siempre de ayudarlos a publicar, ¿verdad? Si necesitan algo, datos@digital.gov.cl es un canal activo, recibo directamente los correos, trato de contestar, ¿verdad? A la brevedad. Y si no, a través de nuestra mesa de ayuda también, es otro canal que se abre, pero a nosotros sí moléstenos, ¿verdad? Si a nosotros estamos aquí para ayudarlos. Así que eso, agradecer también su tiempo, sé que un poquito denso en algunos momentos, pero en realidad pues el objetivo es que pudieran como tener un saborcito de todo, ¿verdad? Y poderse llevar una idea de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, ¿verdad? Que se ha entregado con Sí. mucho esfuerzo y varios cariño, y harto cariño. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones ahí en el chat, porque la verdad que fue un taller bastante más complejo de lo que a veces uno podría esperar. Así que felicitaciones. Y ahí dejamos el correo datos@digital.gov.cl, ¿verdad? Sí, sí. El que Súper, puso, el que pusiste, Carlos, está bien, porque abajo dice datos@digital.cl, le faltó perfecto. el Go. Y eso. Si alguna institución tiene algo más interesante o que quiera avanzar ya directamente con el portal de datos abierto, puede contactar directamente a Jorge Sara. Bienvenidos, sí. A Bien, todos quieran, acá estamos. bueno, muchas gracias por las felicitaciones y con este último taller queremos darles gracias por habernos acompañado en esta semana de la transformación digital del GovLab de la Escuela de Gobierno de la UAI. Invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en X. Vamos a seguir haciendo más eventos, así que para que nos puedan acompañar ahí, puedan conocer también nuestros programas de formación en inteligencia artificial, gobierno de datos y protección de datos personales. A todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos